Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu bendición para compartir tu palabra y que tu palabra llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. ¿Quiénes eran los hijos del trueno en la Biblia? Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Marcos 3, 16, 17. Cuando el Señor Jesús llamó a sus 12 discípulos, escogió un grupo menos probable de desechados o virtudes en jóvenes y adultos para seguir sus pasos. Escogió pescadores, activistas políticos, solitarios, un recaudador de impuestos, hermanos, hijos y pescadores. A primera vista eran tan comunes como parecen: hombres ordinarios e ignorantes que vivieron vidas relativamente normales hasta que el Señor Jesús los llamó a seguirlo. Cada uno ha sido llamado a dar testimonio del amor, la gloria, la enseñanza y el sacrificio del Señor Jesucristo. Y como todos nosotros, su pasión y personalidad necesitaban ser transformadas, capacitadas, templadas y sometidas a la humildad por el Espíritu Santo. Por supuesto, ninguno de los 12 necesitaba más moderación que los menudos celosos, francos, intemperantes e incluso estruendosos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, a quienes el Señor Jesús cariñosamente, tal vez incluso en forma de amonestación, apodó los hijos del trueno. ¿Quiénes eran los hijos del trueno en la Biblia? Aunque los hijos del trueno pueden parecer más apropiados como un apodo de lucha libre profesional, el Señor Jesús les dio este apodo a 2 de sus compañeros y fervientes discípulos. Hermanos eran ellos, Santiago y Juan. Pero, ¿quiénes eran Santiago y Juan y qué hicieron para ganarse en sus respectivos apodos? Los evangelios nos dicen que Santiago y Juan eran hermanos, pescadores de oficio, Mateo 4, 18, 22, socios del discípulo Pedro, Lucas 5, 10, hijos de Zebedeo, Mateo 4, 21, y son de los primeros en ser llamados por el Señor Jesucristo. También es probable que Salomé, una mujer que figura entre los que viajaron con el Señor Jesús y que llevó especies al sepulcro al tercer día, fuera la madre de Santiago y Juan. Marcos 16, 1, Mateo 27, 56. De los evangelios también podemos suponer que Zebedeo, el padre de Santiago y Juan, fue un hombre de cierta importancia o prestigio. Él es, de hecho, el único padre mencionado por nombre entre los 12. Mateo 20, 20, 26, 37, Marcos 10, 35, Lucas 5, 10, Juan 21, 2. Además, en la noche del arresto del Señor Jesús, Juan escribe en su evangelio que él era conocido por el sumo sacerdote y habló con el portero para que Pedro entrara al patio.
Juan 18, 15, 16. Algunos eruditos bíblicos creen que la posición de Zebedeo podría haberse extendido desde Galilea hasta Jerusalén, lo que le habría dado a Juan la reputación de hacer tal pedido en nombre de Pedro. Como discípulos, Santiago y Juan eran miembros de los escogidos por el Señor Jesús. Estos tres fueron invitados a la habitación cuando el Señor Jesús resucitó a la hija de Jairo de entre los muertos. Marcos 5:37. Fueron testigos de la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración. Mateo 17:1. Se les permitió interrogar al Señor Jesús en privado en el monte de los olivos. Marcos 13:3. Y la noche de su arresto fueron más lejos con el Señor Jesús que los demás en el huerto de Getsemaní. Marcos 14:33. Ambos hermanos creyeron, ministraron y sirvieron mucho durante su tiempo con el Señor Jesús. Como resultado, se esperaría mucho de ellos más adelante en la vida, después de la experiencia y preparación personal junto al Mesías. Lucas 12:48. Ambos se convertirían en líderes audaces y francos en la iglesia primitiva, proclamando el evangelio donde quiera que fueran. Sin embargo, mucho antes que recibieran el Espíritu Santo, les dominaba la pasión y a menudo el temperamento ardiente de Santiago y Juan hace que surja su apodo, que demuestra su carácter fuerte y arrollador, demostrando una excesiva exigencia en ellos y los demás, que no deja ver la gracia y amor del Señor Jesucristo visto durante su ministerio público, a la que ellos aprenderían a someterse y a adoptar. ¿De dónde vino el apodo? Es difícil saber cuándo exactamente el Señor Jesús le dio a Santiago y a su hermano menor Juan su apodo. Para ser justos, Santiago y Juan no fueron los únicos discípulos a los que se les dio un nuevo nombre destinado a resaltar un atributo que el Señor Jesús deseaba transformar. Simón Pedro también recibió el nombre de Pedro o Roca. Cuando el Señor Jesús quería amonestar a Pedro por actuar con su viejo y obstinado yo, el Señor Jesús a menudo lo llamaba Simón. Cuando el Señor Jesús quiso animar a Pedro a ser más como el líder que sabía que era capaz de ser, lo llamó Pedro. Los apodos se usaron tanto para alentar como para reprender en ciertos casos. Del mismo modo, parece que a los hijos del trueno se les dio un apodo diseñado para abordar un comportamiento natural que el Señor Jesús buscó refinar en Santiago y Juan. Por supuesto, la única mención del apodo se encuentra en el Evangelio de Marcos. No sabemos cuándo se le dio por primera vez a los hijos del trueno como apodo, aunque tenemos una idea de qué tipo de comportamiento podría haberlo provocado. Cuando el Señor Jesús y sus discípulos se abrieron camino a Jerusalén, se detuvieron en una aldea de los samaritanos, Lucas 9:51. Cuando los discípulos fueron a hacer arreglos para la noche, los samaritanos se negaron a recibirlos, continuando la tradición de hospitalidad y desdén entre judíos y samaritanos.
Lucas escribe que cuando Santiago y Juan vieron que su Señor había sido irrespetado, rechazado, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Lucas 9:54. A estas palabras, el Señor Jesús reprendió a los hijos de Zebedeo, diciéndoles: no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de los hombres, sino para salvarlos. Lucas 9:55. Está claro que Santiago y Juan se sintieron justificados, incluso justos, en su indignación. Los samaritanos habían insultado al Señor Jesús. Como discípulos del Señor, Santiago y Juan sintieron que era su lugar tomar posición y hacer que estos irrespetuosos pagaran, creyendo con arrogancia que tenían el poder y la autoridad para hacer descender fuego del cielo, como lo había hecho Elías. Después de todo, habían visto y oído del Señor Jesús que tenían autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, para vencer todo el poder del enemigo, y nada les haría daño. Lucas 10:19. Santiago y Juan aún no entendían que el Señor Jesús había venido a salvar, no a destruir. La misión del Señor Jesucristo era de rescate, no de juicio, y era su sangre la que sería derramada, no la de sus enemigos. El Señor Jesús había dicho: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Lamentablemente, esta misión de misericordia no había sido entendida en los hijos de Zebedeo. Es por eso que el Señor Jesús inmediatamente reprendió a estos fieros hijos del trueno por querer incinerar un pueblo entero, en lugar de simplemente mudarse a otro pueblo, lo cual finalmente hicieron. En otra ocasión, Santiago y Juan enviarían a su mamita a una petición al Señor Jesús de un trato preferencial, preferencial para sus hijos, pidiéndole que se sentaran a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús en la eternidad. Ante esto, el Señor Jesús le preguntó a Santiago y a Juan: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Puedes beber la copa que yo voy a beber? Mateo 20:22. Aunque los hijos del trueno respondieron: sí podemos, estaba claro que no tenían idea de a qué estaban apuntando, porque la copa a la que se refería el Señor Jesús era una copa de sufrimiento. Como más tarde dirían a sus discípulos: el que quiera entre vosotros llegar a ser prominente será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:26-28. No sorprende, estimados oyentes, que la arrogancia y la ambición de Santiago y Juan
crearán un poco de conflicto entre el resto de los discípulos. Ya sea que sintieran que merecían un lugar de honor más alto que el resto o simplemente estaban emocionados por la perspectiva de tronos en el cielo, que querían ser los primeros en la fila. Santiago y Juan demostraron una vez más que no entendían la doctrina ni la misión de su Mesías. Según el señor John MacArthur en su libro 12 hombres ordinarios, Santiago y Juan querían una corona de gloria. El Señor Jesús les dio una copa de sufrimiento. Santiago y Juan querían poder. El Señor Jesús les dio servidumbre. Querían un lugar de prominencia. El Señor Jesús les dio una tumba de mártires. No hace falta decir que Santiago y Juan eran apasionados, ambiciosos, fervientes, entusiastas y celosos en su fe, y bien merecedores del apodo de Cristo. Sin embargo, todas estas fueron cualidades que Dios pudo transformar bajo la luz guía del Espíritu Santo y la misericordia del Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu las examinó y perfeccionó, estas debilidades se convirtieron en fortalezas. Preguntamos, ¿por qué eran conocidos? ¿Qué hacían? La mayor parte de lo que sabemos sobre Santiago y Juan proviene de los evangelios, donde a menudo aparecen. Sin embargo, hay algunos casos en los que Santiago y Juan se mencionan individualmente, y para Juan su historia continuó mucho más allá de los eventos registrados en los evangelios. Como se mencionó, Santiago se convertiría en el primer de los 12 discípulos en ser martirizado por su fe, 14 años después de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo. Hechos 12, 1, 2. De hecho, es el único de los discípulos de Cristo cuya muerte está registrada en las Escrituras. Y esta es la única vez que se menciona a Santiago separado de su hermano Juan. Santiago probablemente fue decapitado por Herodes Agripa I en Jerusalén 14 años después. Apasionado, franco e inquebrantable hasta el final, Santiago permitió que Cristo transformara su fervor en pasión por el Evangelio. Por su fidelidad, fue el primero en reunirse con Cristo en la eternidad. Juan, en cambio, sobreviviría al resto de los apóstoles y sería el último de los 12 en morir. En su propio evangelio, Juan se describe a sí mismo como el discípulo a quien el Señor Jesús amaba. Juan 3:23. No es casualidad que Juan también fuera uno de los únicos discípulos que presenció la crucifixión completa del Señor Jesús cuando estaba allí al pie de la cruz. Allí, cuando el Señor Jesús expiró, le dio a Juan la responsabilidad de cuidar a su madre, María. Juan 19, 26, 27. Esto dice mucho sobre el amor del Señor Jesús por Juan, al confiar el cuidado de su propia madre a Juan y no a sus medios hermanos u otros discípulos. Ahora, algunos han usado descripciones del amor de Juan junto con la imagen de Juan apoyado en el pecho del Señor Jesús para sugerir que Juan era de voz suave, tierna y tranquila. Durante la mayor parte de su vida, esto no podría estar más lejos de la verdad.
Al igual que su hermano mayor, Juan era rudo y cascarrabias, temperamental, explosivo, asertivo y celoso. Sin embargo, después de 3 años con el Señor Jesús, incluso esas cualidades fueron reformadas y transformadas para convertir a Juan en un apóstol franco, menos temperamento de trueno y más de amor. No era natural, pero el amor, la gracia y la misericordia fue algo que aprendió del Señor Jesús. Después de la ascensión de Cristo, Juan viajaría con Pedro, curando y predicando, Hechos 3, 4, 8, y eventualmente se convertiría en un pilar de la iglesia de Jerusalén. Continuaría escribiendo el Evangelio de Juan, las epístolas 1, 2 y 3 y el libro de Revelación o Apocalipsis, después de recibir revelación divina de las cosas por venir, mientras estaba en el exilio en la isla de Patmos. Aunque solo y sin duda lleno de dolor, habiendo sobrevivido a su hermano, amigos y compañeros apóstoles, Juan persistió en el ministerio, mirando más allá de sus sufrimientos terrenales en anticipación de la gloria que le esperaba en la eternidad. Los hijos del trueno pueden haberse ganado su apodo por su ardiente disposición templada y fogosa, pero al final fue el amor y la gracia interminable del Señor Jesucristo lo que transformó a Santiago y a Juan desde dentro, conduciendo a los hijos del trueno a la eternidad con un nuevo nombre, el nombre de Jesucristo, siendo bienvenidos e invitados a sentarse en la mesa de Cristo como amados, redimidos y perfeccionados siervos y amigos de Dios. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy, mi Padre Celestial, por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Bendito eres tú por los siglos de los siglos.